Gracias a todos los que se conectan. Gracias. Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Estados Unidos y en diferentes partes donde llega nuestra transmisión. Muy bien. Así como la mentira se repite tantas veces y se termina aceptándolo como una verdad, ¿cómo no repetir la verdad las veces que sea necesario? Muy bien. Vamos a entrar entonces. Nuestra exposición el día de hoy se va a titular, como usted ve en pantalla, ¿quién tiene la verdad y cómo puedo ser salvo? Pues, ¿quién tiene la verdad? Tantas personas que dicen tener la verdad. Escucho a tal expositor en el YouTube, escucho a tal expositor en el Facebook. ¿Quién tiene la verdad? Pero ¿quién? Por el amor de Dios, ¿alguien nos puede decir quién tiene la verdad? Padre, gracias por este día. Amado Dios, gracias por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me dé la sabiduría. Que su Espíritu Santo me dé el entendimiento para compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enséñeme a predicar. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. ¿Quién tiene la verdad? Así se titula nuestra exposición del día de hoy. ¿Quién tiene la verdad y cómo puedo ser salvo? Muy bien, comenzamos entonces el día de hoy. Vamos a arrancar. ¿Quién tiene la verdad? Vamos entonces. ¿Quién es Jesús? En primer lugar, el único que tiene la verdad, el único que dice la verdad es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Muy bien, ¿quién es Jesús y de dónde vino? En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías, 700 años antes de su nacimiento, lo anunció. Por eso, nadie en el mundo como Cristo, que ya se sabía de antemano su llegada. Ya se sabía de antemano que iba a nacer el Mesías. 700 años antes lo había profetizado, lo había anunciado el profeta Isaías. Ningún líder religioso como Mahoma, Confucio, Mahatma Gandhi, ninguno de estos líderes se anunció su llegada como se lo hizo con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías lo había anunciado casi 700 años atrás que iba a nacer el Mesías. Iba a nacer de una virgen, iba a nacer allá en Jerusalén, en Israel. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La verdad lo tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, y no hay otra verdad. Muy bien, veamos entonces el cumplimiento de esta profecía. El cumplimiento de la profecía se dio en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que profetizó Isaías 700 años atrás se dio el cumplimiento en el año 0. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20, el ángel le confirma a José, ¿de dónde vino Jesús? ¿Quién es Jesús? Muy bien, para algunos es muy difícil creer y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Para muchas personas esto no se puede creer, que el Dios mismo tomó forma de siervo y se hizo humano. Jesús es parte de la divinidad de Dios. Jesús es parte de la deidad del Dios Todopoderoso. Como lo he dicho, Dios es un misterio que por supuesto nosotros los mortales nunca lo vamos a llegar a entender. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y entonces nació el niño Jesús con doble personalidad, con la divinidad y con la humanidad. Jesús era 100% divino y 100% humano. Tenía estas dos personalidades. Obviamente, repito, Dios es un misterio que nosotros, los mortales, con este cerebro de caracol, no lo vamos a entender nunca. Dios es Dios y Él es soberano. Él hace como quiere. Él hace como Él cree que sea conveniente, como sea exacto, como sea correcto. Usted ayude, colabore, comparta, distribuya por favor para llegar a muchas más personas. Comparta este video, comparta este en vivo para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién? ¿Y cómo puedo ser salvo? Ya que el engaño no descansa. Los engañadores día y noche están trabajando, no descansan. ¿Y por qué nosotros no predicar? ¿Por qué nosotros no enseñar la verdad constantemente, incansablemente? Si la mentira, por tanto que se repite, se viene aceptando como una verdad. ¿Y cómo no repetir la verdad las veces que sea necesario? Si la mentira tanto se repite, si la mentira tanto se predica, ¿por qué no predicar de la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y quién tiene la verdad? Jesucristo. ¿Y cómo puedo ser salvo? A través de Jesucristo. Jesucristo es lo único. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y nosotros tenemos que gritarlo, tenemos que vociferarlo, tenemos que anunciarlo a los cuatro vientos que únicamente Jesús es el Salvador, que únicamente Jesús puede salvar, que únicamente Jesús puede dar vida eterna y nadie más. Es el engañador. Es el adversario que ha traído un sinfín de doctrinas, un sinfín de religiones, un sinfín de creencias, pero hay una sola verdad. Y esa verdad tiene nombre y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero también hay una doctrina y solo hay una enseñanza que el mismo Jesús vino a fundar. Jesús vino a establecer esa enseñanza y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la promesa. Jesús es lo que se vino anunciando desde el pasado. Incluso desde el libro de Génesis se vino profetizando de la llegada del Mesías, de la llegada del ungido, de la llegada del Salvador. Por eso, una vez más le pongo en pantalla. El nombre Jesús significa Salvador. El ángel le dijo a José que el niño que se estaba engendrando en el vientre de María se le iba a poner por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre de Jesús, apúntelo, guárdelo, memorícelo. El nombre Jesús significa Salvador. El nombre Jesús significa Redentor. Y Él le dio honor a su nombre y vino a salvar a la humanidad. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Por eso, nuestro mensaje debe de ser un mensaje de salvación y no un mensaje de condenación. Debe de ser un mensaje de arrepentimiento y no un mensaje de condena. Nuestra tarea es llevar gente al cielo y no al infierno. Nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad, predicador? Yo escucho en la radio, veo en la tele, veo en las redes sociales, cada predicador, cada expositor dice que tiene la verdad. La verdad es una sola. La verdad es Cristo. La verdad es Jesús. La salvación únicamente está en Cristo. Que no le mientan, que no le engañen, que no le cuenten. Ya estuvo bueno de mentira. Ya estuvo bueno de engaño. Ya estuvo bueno de engañar a las personas. Alguien se tiene que levantar. Usted y yo nos tenemos que levantar a vociferar la verdad. Usted y yo nos tenemos que levantar a pregonar las verdades eternas. Usted me dirá, predicador, yo no sé predicar. Predicador, no tengo el talento para exponer. No tengo el talento para desarrollar un sermón. Colabore conmigo, comparta. Y de esa manera usted está siendo partícipe. De esa manera usted está formando el equipo de Cristo. Quiero formar un equipo de Cristo. Quiero formar. Yo no tengo la verdad. La verdad lo tiene Cristo. Yo no tengo la verdad. La verdad lo tiene la Biblia. Yo no tengo la verdad. La verdad está en Cristo. ¿Cuándo estoy diciendo que yo tengo la verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo estoy diciendo que yo soy la verdad? La verdad es Cristo. Yo no tengo la verdad. La verdad lo tiene Cristo. Yo no soy la verdad. La verdad es Jesús. Yo predico la verdad. Y la verdad es Cristo. Le duela a quien le duela. Que se revuelque el diablo. Que se revuelquen los demonios. Que se revuelquen los principados, las potestades. Y lo vamos a anunciar. La verdad es Cristo. La verdad es Jesús. Solamente en Él hay salvación. ¿En dónde está la salvación? En Cristo. ¿Detrás de quién gira la salvación? Detrás de Cristo y detrás de nadie más. Y diga lo que diga, lo diga quien lo diga, se levante quien se levante. La verdad es únicamente Cristo. La religión por cientos de años estuvo engañando. La religión por siglos y siglos engañó a la humanidad. Ay de ellos en el día del juicio. Ay de ellos en el día final. Ustedes, muchos de ustedes me mandan enlace de algunos predicadores, me mandan enlace de algunos maestros y yo les digo, no quiero estar en el zapato de ellos. Lejos de aprender de ellos, yo no quiero estar en el lugar de ellos en el día del juicio. Yo no quiero estar en el lugar de ellos en el día final, porque han estado engañando a la gente. Han estado tergiversando la palabra de Dios. Se los he dicho, yo les he educado. No es nada más de leer la Biblia. Hay que interpretarla correctamente. En la hermenéutica hay dos principios, la exégesis y la eisegesis. ¿Cuál es la exégesis? La exégesis es la doctrina correcta. La interpretación sana, la interpretación correcta de la Biblia, eso es la exégesis, y la eisegesis es la doctrina torcida. La eisegesis es meter su idea en la Biblia, lo que usted ya viene presuponido, lo que usted ya trae en mente, lo que usted ya trae y a fuerzas quiere encontrar un versículo en la Biblia que avale su doctrina torcida, su doctrina tergiversada. Eso es la eisegesis en la hermenéutica.
Hay dos principios, exégesis y eisegesis. La exégesis es la correcta, la eisegesis es la doctrina torcida. Entonces, por eso hay que prepararse con siervos que me están viendo, pastores, predicadores, evangelistas. Prepárense, estudien, busquen un instituto bíblico, prepárense. Tenemos que presentar defensa de nuestro evangelio. Tenemos que presentar defensa de la palabra de Dios y no vamos a permitir que algún fulano nos quiera intimidar. No vamos a permitir que algún fulano nos venga a ridiculizar. Yo miro varios debates. Y de verdad, me da mucha pena cuando muchos supuestos teólogos se presentan a los debates y les pegan una buena paliza y no saben qué responder. Cuando les mencionan el libro de Números, cuando Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, y no saben qué responder. Cuando les mencionan el libro de Samuel, que dice que el rey David hizo procesión, por el amor de Dios, a eso le llaman procesión, cuando trajeron el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Eso no es procesión, por el amor de Dios. Y muchos no saben qué responder. Y luego les dicen, cuando Salomón hizo 2 querubines en el templo, y no saben qué responder. ¿Por qué? Porque no se preparan. O algunos quizás sí se preparan, pero les falta comunión, de oración, de comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dio una promesa, que ustedes solo van a hablar lo que el Espíritu Santo ponga en sus labios. El apóstol Pedro fue interrogado. Los discípulos fueron interrogados, Pablo fue interrogado y ellos supieron presentar defensa del evangelio. El Espíritu Santo les dio palabra. ¿Quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo puedo ser salvo? Porque el final de todo esto, y esto no es show, muchos me dicen, estás buscando fama. Si yo buscara fama, me hago youtuber. Si yo buscara fama, hago otras cosas que, mire, me haría popular así. Contratar un par de modelos, contratar un par de muchachas y hacer un sinfín de locuras, de espectáculo. Así agarraría yo fama. Pero nosotros estamos bien definidos, estamos bien cimentados en lo que creemos y en lo que enseñamos. Yo estoy bien definido que mi trabajo es predicar el evangelio. Dios me llamó a predicar el mensaje de salvación. Dios me llamó a traer el mensaje del evangelio. Y el trabajo de usted es colaborar conmigo compartiendo en sus grupos. Vamos a ver cómo van los valientes de Cristo, porque últimamente los valientes de Cristo han estado dormidos. Por favor, necesito que colabore conmigo. Estoy buscando los valientes de Cristo. ¿Y cuál es la función de los valientes de Cristo? Compartir, distribuir en sus grupos, en sus perfiles. Y de esa manera, la palabra de Dios corre y es glorificada. La palabra de Dios llega a gran cantidad de personas, pero necesito que usted colabore conmigo. Tengo 113 conectados. De los 113, ¿cuántos son verdaderamente discípulos de Cristo? Y dicen, predicador, yo quiero ser parte de los valientes de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es compartir. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es distribuir. Y de esa manera llegamos a más personas. Usted no puede evangelizar. Usted dirá, predicador, yo no sé evangelizar. Predicador, yo no sé predicar. Colabore conmigo compartiendo, distribuyendo. Y de esa manera llegamos a la mayor cantidad de personas. Muy bien. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Muy bien. Ahora veamos. Dios y el profeta Juan lo confirmaron. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vayamos a Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan, Dios y el profeta Juan confirmaron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús venía directamente del cielo. Dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la verdad. No hay otra verdad, que no le mientan, que no le engañen, que no le cuenten. La única verdad es Cristo. Y en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, dice que se oyó una voz del cielo y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dio testimonio que en verdad Jesús era su Hijo. ¿Quién tiene la verdad, predicador? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Quién tiene la verdad? Cristo. ¿En dónde puedo obtener salvación? En Cristo. Porque al final de todo esto, ¿cuál es el objetivo? Salvación. ¿Cuál es la meta final? Alcanzar salvación. Usted me preguntará: ¿de qué salvación me está hablando, predicador? Los seres humanos, por naturaleza, traemos el pecado. Por naturaleza, venimos arrastrando pecaminosidad y necesitamos perdón. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos venimos arrastrando con este mal que se llama pecado. Todos venimos arrastrando con el pecado de nuestros padres Adán y Eva y necesitamos un redentor. Necesitamos que nuestros pecados sean limpiados. ¿Y quién lo puede limpiar? Únicamente Cristo. Después de Cristo o fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Él no hay salvación y por eso debemos de predicar constantemente, incansablemente. Debemos de predicar que solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna. ¿Quién está detrás del engaño? ¿Quién está detrás de la mentira? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él está detrás del engaño. ¿Por qué razón? Porque él no le interesa que el hombre se salve. Satanás no le interesa que la humanidad alcance vida eterna. Y él, lo he dicho y lo diré incansablemente. Y esto todo maestro de la Biblia lo sabe. Satanás conoce Biblia. Satanás conoce teología. Satanás conoce hermenéutica. Satanás conoce todo lo que respecta a la palabra de Dios. Y él nos está acusando. Y entonces tiene un derecho legal para llevar al hombre y a la mujer al infierno si no aceptó a Cristo. Porque Satanás sabe perfectamente que si no es por Cristo, no hay vida eterna. Si no es por Cristo, no hay salvación. Entonces, Él es el encargado de introducir el engaño. Ya lo he dicho infinidad de veces. Desde el principio de la creación, inmediatamente Satanás sale en escena. Dios le dice a nuestros padres: pueden comer de todo en este huerto, de todos los frutos, excepto este fruto del bien y del mal. Prohibido comer. El día que ustedes coman de este fruto, ciertamente moriréis. Inmediatamente aparece el engañador. Inmediatamente aparece el torcedor de la palabra. Inmediatamente aparece el número uno, el tergiversador número uno de la palabra, porque eso es lo que hace Satanás. Tuerce la palabra, tergiversa la palabra, le da otro giro. Dios había dicho
que si comen de ese fruto, ciertamente moriréis. Y llegó el engañador y le dijo a Eva, con que Dios les dijo que si comiereis de ese fruto moriréis. Así es, dijo Eva. Mentira, dijo el diablo. Declaró a Dios mentiroso. Mentira, mentira. No es pecado, coman el fruto. Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto, sus mentes se abrirá, sus ojos se abrirá, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Llega inmediatamente el engañador a introducir su doctrina tergiversada. Y desgraciadamente Eva le creyó, comió el fruto, le dio a Adán y usted sabe el resto de la historia. Y el diablo, como yo digo, esto es palabra de Diego. Dice que Jesucristo, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero también Satanás es el mismo de ayer. Es el mismo engañador. Él sigue trabajando. Dice el libro de Apocalipsis que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Dice que Satanás le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para seguir engañando a la humanidad, para seguir engañando al hombre y a la mujer con el propósito que no alcance salvación, con el propósito que él se lo lleve a la condenación. En el libro de Judas, lea todo el capítulo de Judas, que solo es un capítulo, está antes de Apocalipsis. Y ahí dice que el arcángel Miguel, el arcángel, peleaba y contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso ya lo expliqué. ¿Por qué razón? Porque Moisés había matado a un egipcio. Entonces Satanás tenía derecho, aparentemente estaba reclamando un derecho. Moisés es asesino, me pertenece. Y estaba peleando con el arcángel por el cuerpo de Moisés. Moisés me pertenece. Y el arcángel decía, sí, Moisés mató, pero él ya fue perdonado. Moisés ya fue limpiado porque él creyó en Dios. Fue el gran siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Satanás tiene un derecho legal. Usted no se ha preguntado por qué estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? Por eso hay que profundizar. Les he dicho, la Biblia no solo hay que leerla, hay que meditarla, hay que escudriñarla, hay que pensar, no solo leer. Este no es una revista, esto no es el periódico. El periódico usted lo lee la revista, pero este libro no solo se lee, se medita. Este libro se escudriña, este libro se analiza profundamente y se tiene que entender cada pasaje. ¿Por qué el ángel contendía con el cuerpo de Moisés? Porque el diablo se creía con derecho de llevar a Moisés porque había matado a un egipcio. Porque claramente dice la ley, no matarás. Entonces, el diablo tenía un derecho legal, pero como Moisés obviamente fue lavado, fue limpiado, Moisés fue perdonado por Dios. Entonces, el día que usted y yo muramos, van a venir los ángeles y los demonios. ¿Quién se llevará su alma? ¿Se lo llevarán los ángeles o se lo llevarán los demonios? Si usted ha pedido perdón, por eso nuestro mensaje es arrepentimiento. Por eso nuestro mensaje es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, veámoslo rápido antes que el tiempo se va. Veamos entonces. Ahí está. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús nuestro Rey? Ahí se lo puse en letras grandes para que usted lo pueda leer juntamente conmigo. ¿Qué predicó Cristo? Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Lo he subrayado y lo he marcado con fondo amarillo. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Este es el mensaje que usted y yo debemos de predicar. Este es el mensaje que usted y yo debemos de vociferar. Nuestro maestro, ahí está, mire, se lo dejo en pantalla para que lo vea bien.
Cuando Jesús se para en Israel, por primera vez se para y da el primer mensaje: arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio: arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso yo predico Evangelio. Y muchos me preguntan: ¿por qué predicas Evangelio? Porque mi maestro predicó Evangelio. Porque mi líder por excelencia, que es Jesucristo, predicó Evangelio. Yo no tengo por qué predicar otra cosa. Predicó Evangelio. Evangelio. Lo tengo que gritar a los cuatro vientos las veces que sea necesario. Evangelio. Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio predicador? Las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio predicador? Las buenas noticias, que Cristo vino a tomar su lugar y mi lugar. Usted y yo deberíamos de morir. Usted y yo teníamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, pero Cristo tomó nuestro lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. No hay sacrificio. Me llena el corazón de tristeza ver tanta ignorancia en la gente. Hacen sacrificios, hacen penitencias. ¿Quiere que le diga la verdad? Eso es perder el tiempo. Perder el tiempo. Cientos, miles de personas hacen penitencias, hacen sacrificios. ¿Quiere que le diga la verdad? Eso que usted hace es inservible, inoperante, no cuenta delante de Dios. No hay sacrificio que usted pueda hacer, no hay sacrificio que yo pueda hacer para que nuestros pecados sean limpiados. Nada. Incluso yo puedo hacer un ayuno de 1000 días y eso no limpiará pero nada de mi pecado. Yo puedo hacer vigilia de 100 noches en el frío, en el monte, aguantando frío. Nada de ese sacrificio limpiará mi pecado. ¿Pero por qué la gente está en la ignorancia? ¿Pero por qué la gente cree en esas cosas? Porque los líderes religiosos no les enseñan la verdad. Los líderes religiosos no les predican la verdad. ¡Ay de ellos en el día del juicio! ¡Ay de ellos! ¿Por qué no les enseñan la verdad? Y yo digo, ¿y dónde ha quedado tanto estudio? Muchos de ellos han estudiado más de 10 años. Más de 10 años. ¿Y dónde está todo ese conocimiento? ¿Y dónde está todo ese estudio? ¿Por qué no le dicen a la gente que no hay ningún sacrificio? Escúcheme, si nunca le han dicho, si nunca le han predicado, hoy yo le predico. No hay ningún sacrificio, no hay ningún ritual, no hay nada que usted pueda hacer, ninguna penitencia que usted pueda hacer para que su pecado sea borrado. El único sacrificio válido ya fue hecho. El único sacrificio que cuenta delante de Dios ya se realizó y fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él fue crucificado, cuando Él antes de expirar dijo unas palabras maravillosas, dijo unas palabras sublimes y dijo: consumado es. Y se terminó. Y en ese momento el velo que nos separaba de Dios se rompió. Ahora todos pueden entrar al trono de la gracia. Ahora todos pueden entrar a la patria celestial si así lo quieren, si así lo deciden, si así se lo proponen. Pero todo es decisión suya. No es obligatorio. No se le obliga a nadie. A nadie se le va a obligar. Esto es de manera voluntaria. Cristo anunció el Evangelio. En ningún momento obligó a la gente. En ningún momento les dijo: a fuerzas tienen que aceptar el Evangelio. A fuerzas me tienen que creer. No, esto es opcional. Volvamos al huerto de Edén. Y esto en la teología se conoce como el libre albedrío.
Usted está en todo su derecho de escoger el camino que quiere. Entonces, en el huerto de Edén, ahí Dios de una vez muestra que al hombre le da la facultad de escoger el camino que quiere. Les dijo, miren, este árbol no lo pueden comer, de este fruto. Los dejó ahí. Dios se fue a ver qué decisión y qué camino iban a tomar. Desgraciadamente, tomaron el camino de la desobediencia. Y Dios no creó robots. Dios no creó computadoras. Dios creó seres humanos pensantes. Dios creó seres humanos libres de decidir por su propia cuenta. A mí me encanta cuando Josué llevó al pueblo de Israel y los introdujo en la tierra prometida. Cuando ya Josué asentó a cada familia, a cada tribu en el lugar que le correspondía, y Josué le da la libertad a los israelitas. Nunca fue obligatorio. Y les dijo, muy bien, ya estamos en la tierra prometida. Lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y a Jacob ya se cumplió. Ahora, escogeos ahora a quién servir. Si a los dioses de los egipcios, si a los dioses de los amorreos, o servid a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Ahí vemos el libre albedrío. Y lo mismo el día de hoy. Nadie está obligado a creer el evangelio. Nadie está obligado a creer en Jesús. Es su decisión personal. Pero recuerde, habrá un día del juicio y usted no tendrá ninguna excusa válida. No podrá decir, es que si a mí me hubieran enseñado que solo en Cristo hay salvación, es que si a mí me hubieran predicado que solo en Cristo hay vida eterna, yo lo hubiera creído. Usted no podrá decir eso porque en este momento, hoy sábado, viviendo la fecha, ¿qué fecha es? 5 de febrero del año 2022, usted está escuchando la palabra de Dios. El que usted ponga un botón de pretextos ya no es culpa de Dios. El que usted venga con un sinfín de tonterías ya no es culpa de Dios. Mi trabajo es predicarle la verdad. Mi trabajo es predicarle el evangelio. Y si usted no lo acepta, ¿yo qué pierdo? Nada. Como el pez, nada, nada. Yo libro mi alma, yo libro mi vida, dice en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 18, que nosotros predicamos la verdad y hemos librado nuestra alma. Vemos el pecado, vemos la idolatría, vemos el adulterio, vemos la hechicería, vemos la borrachera, vemos todas esas cosas que desagradan a Dios y yo lo he predicado, ustedes son testigos, lo he dicho que eso es pecado, Dios no lo avala, Dios no lo aprueba, yo estoy libre de su sangre. Si usted se pierde, si usted va a la condenación, yo estoy libre de su sangre, estoy libre. ¿Yo qué pierdo? Nada. ¿Usted cree que yo pierdo algo? Yo no pierdo nada. Yo tengo paz, duermo como el bello durmiente. Necesito 5 minutos de haberme acostado en mi camita y dormir hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque yo predico la palabra todos los días y tengo paz, tengo tranquilidad. Pero ahora le pregunto, ¿qué será de usted si muere? Si la muerte le sorprende, ¿qué será de usted? Mire, no me juzgue a mí, Dios me va a juzgar a mí. Preocúpese por usted. Si usted cree que yo estoy mal, si usted considera que yo estoy mal, bueno, eso déjelo en las manos de Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo está usted? Preocúpese por su salvación. Si usted vive en pecado, le tengo malas noticias. No hay vida eterna. Si usted practica el pecado, le tengo malas noticias. Difícilmente entrará al reino de los cielos. Difícilmente entrará a la nueva Jerusalén. ¿Yo qué gano predicar? Dígame. Dice, negocio, pero ¿de qué negocio están hablando? Comerciante del evangelio, pero yo digo, ¿pero de dónde sacan tanta tontería? ¿De dónde sacan? ¿Que acaso es cobrado? ¿Acaso usted está pagando por ver?
¿Que acaso esto es pay-per-view? Como usted paga por ver partidos de fútbol, paga por ver peleas de box. Ahí sí no dice nada. Paga $20, paga $25 para ver una pelea de box. Y ahí sí no dice nada. Y viene aquí y dice comerciante del evangelio. Yo digo, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente? Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente ataca? Porque el diablo los tiene cautivados. Y el diablo no permite que salgan de la potestad de las tinieblas. El diablo no permite, no los suelta. ¿Usted cree que el diablo suelta fácilmente a la gente? No, el diablo los tiene subyugado. El diablo los tiene bien engañados y no los suelta fácilmente. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia de las almas perdidas para que el diablo los suelte. Pero debemos de predicar y esta palabra penetra. Por eso colabore. ¿Cuántas veces ya está compartido? Colabore, siga compartiendo y aunque se enoje la gente, comparta en sus grupos, comparta en su perfil. Ya vamos más o menos, siga compartiendo para que lleguemos a más personas. Comparta para que la gente escuche la palabra. Dice la Biblia, no lo digo yo, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Es la palabra de Dios lo que cambiará al hombre. Es la palabra de Dios lo que cambiará a la mujer. Es la palabra de Dios el que transformará la vida del hombre y de la mujer. No mi palabra, no mi mensaje, sino el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje del evangelio cambiará la vida de la persona. Cambie, comparta para que llegue la palabra de Dios, para que penetre a lo más profundo del corazón. Y estoy seguro que más de un alma recibe la palabra, más de un alma queda sembrado la semilla del evangelio en su corazón. Entonces, ¿qué predicó Cristo? Aquí se lo pongo una vez más en la pantalla. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Veamos otro más. Mateo capítulo 4, versículo 17 y versículo 23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. He subrayado evangelio. Le he puesto un fondo amarillo para sobresalir. ¿Qué predicó Jesús? Predicó evangelio. Eso fue. Por eso yo predico evangelio. Y por eso yo estoy 100% convencido que el único mensaje debe de ser el evangelio. El único mensaje debe de ser el evangelio. Yo no entiendo, de verdad no entiendo por qué líderes religiosos han torcido el verdadero mensaje. Yo no sé, no entiendo. ¿Tan difícil es predicar el evangelio? ¿Tan difícil es ser obedientes a Cristo? Que prediquemos lo que Él predicó. Entienda esto, querido amigo. Cristo y el evangelio son uno solo. Muchos piensan que el evangelio es una doctrina totalmente alejada de Cristo. No, eso es lo que le han enseñado. Eso es lo que les han hecho creer. No crean en el evangelio. Cuidado con los evangélicos. Cuidado porque ellos son una secta. Cuidado porque es una herejía. De hecho, nos dicen herejes. Nos dicen sectarios. Pero ese es el engaño. Le estoy comprobando por la palabra de Dios que el mensaje que Cristo predicó fue el mensaje del evangelio. El evangelio y Cristo son uno solo, no están divididos, no están separados. Cristo predicó evangelio, ya lo repetí incansablemente. ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias.
Cristo predicó evangelio, ¿y por qué nosotros no predicar evangelio? Cristo predicó el mensaje de la salvación. Muy bien, veamos otro pasaje. ¿A quiénes predicó Jesús el Maestro? Mateo capítulo 9, versículo 25 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando una vez más el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vayamos a Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio otra vez del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Si usted está prestando atención, quiero enfocarme un ratito en este pasaje. Dice la Biblia, ¿a quiénes le predicaba Jesús? Le predicaba a todos. Esto es interesante. Y esta es la triste realidad en que estamos viviendo, lastimosamente. Predicadores muy famosos, predicadores muy populares, no van a las aldeas a predicar. Invite usted, mencione el nombre que quiera de un predicador famoso, de un pastor famoso, no van a las aldeas. Si nuestro maestro, nuestro líder por excelencia, ya le leí, que predicaba en las ciudades, pero no solo predicaba en las ciudades, también predicaba en las aldeas. Estos famosos el día de hoy, por eso le puse, antier hice el video, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos apóstoles. Estos apóstoles modernos el día de hoy, ¿usted cree que van a las aldeas a predicar? Ni en sus mejores sueños. Estos predicadores famosos el día de hoy, ¿usted cree que van a las aldeas a predicar? Ni en sus mejores sueños. Pero nuestro maestro, pero nuestro gran rey predicó en las ciudades y predicó en las aldeas. ¿Que acaso no debemos de imitar a nuestro maestro? ¿Que acaso no debemos de seguir su ejemplo y predicar el evangelio a todos, a todos? Y también me llama la atención el libro de Lucas capítulo 8 versículo 1. Dice que los 12 discípulos iban con él, pero no solamente los 12, iban algunas mujeres. Y estas mujeres, ¿por qué seguían a Jesús? Claramente dice que muchas de ellas habían sido sanadas de espíritus inmundos, de enfermedades. Y entonces, como agradecimiento, siguieron a Jesús. No sé si predicaban. La Biblia no dice que si predicaban, solo decía que iban con ellos, pero sí decía que les servían. Estas mujeres, me imagino que ellas se encargaban de prepararle la comida a Jesús. Me imagino que eran los encargados de lavarle la ropa a Jesús, supongo, porque ahí dice que le servían. ¿Pero por qué lo hacían? Por agradecimiento. Entonces, ¿por qué predico yo? Y mire, amigo que me está viendo, no peque, no caiga en pecado, no diga lo que no sabe. Usted no me conoce, usted no vive conmigo. Usted no conoce mi proceso. Usted no conoce de dónde Dios me ha sacado. Dios me sacó de lo más bajo del pecado. Dios me rescató de lo más vil de la inmundicia. Por eso predico en agradecimiento. Yo sé de dónde Dios me sacó. Por eso yo no condeno a nadie. Por eso yo no mando a nadie al infierno. Ustedes ya notaron cómo predico. Ya saben cómo predico. Yo no mando a nadie al infierno. No soy nadie para condenar. Porque a mí no se me olvida de dónde Dios me rescató. A mí no se me olvida de dónde Dios me sacó. Y yo digo, si Cristo hubiera venido en el año 2003, yo fuera el primero en haberme quedado. En el año 2003 yo vivía perdidamente, impíamente en discotecas, en nightclubs. Mire, perdidamente 3 años y medio. 3
años y medio viví perdidamente como el más grande impío que usted se pueda imaginar, sin Dios y sin esperanza, sumergido en la inmundicia del pecado. Si Cristo hubiera venido en el año 2003, predicador Diego fuera, bueno, no, ni predicador fuera, perdido completamente. Yo sé de dónde Dios me sacó, así como estas mujeres. Dice que seguían a Jesús porque Jesús había hecho un milagro con ellas, las había liberado, las había sanado, y como agradecimiento comenzaron a seguir a Jesús y le servían. Por eso predicador Diego predica en agradecimiento. Sé de dónde Dios me sacó, sé de dónde Dios me rescató, y por su gran misericordia y por su gran amor yo predico. Como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero, pero lo hice por ignorancia, dijo el apóstol Pablo. Igual yo lo hice por ignorancia, pero esto es lo maravilloso. Este es el mensaje del evangelio, que Dios perdona nuestro pecado. A mí Dios ya me perdonó, a mí Dios ya me limpió. Igual lo puede hacer con usted, lo puede hacer con usted si así se lo propone. Si posiblemente usted está perdido en el pecado, dice predicador Diego, hoy si supiera mi vida, ando perdido en el pecado. Dios le puede perdonar, Dios le puede limpiar si usted así se lo propone, como un día estuve yo. Un día yo estuve perdido en el mundo, un día yo estuve perdido en los vicios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Por eso yo no condeno a nadie. Yo no condeno a nadie porque yo sé que salir de un vicio no es nada fácil. Dejar una adicción no es nada sencillo, cuesta. Se batalla, no es de la noche a la mañana dejar una adicción. Yo no voy a entrar en detalle por respeto a mi familia, pero yo estuve adicto a varias cosas que no le agradan a Dios. Yo estuve adicto a varias cosas que no es la voluntad de Dios, y salir de ello no es fácil. No es fácil. Por eso yo entiendo a la gente. Yo no soy nadie para mandar a alguien al infierno. Yo no soy nadie para decirle a alguien perro, tantas cosas. No soy nadie. Yo sé de dónde Dios me rescató. Yo sé de dónde Dios me sacó. Por misericordia predico. Por misericordia anuncio el evangelio. Este es el mensaje. Y por eso estas mujeres servían a Jesús en agradecimiento. Ahora le pregunto, ¿ha hecho algo Jesús con usted? ¿Ha hecho algo Cristo en su vida? Entonces, demuéstrele su agradecimiento predicando el evangelio. Predíquele a sus familiares. Predíquele al tío, la tía, el primo, la prima, el abuelo, la abuela, el suegro, la suegra. Predíquele la palabra de Dios. Predíquele el evangelio. Predíquele. Demuestre a Jesús su gratitud, así como estas mujeres, Juana, Susana, Magdalena, María, seguían a Jesús, le servían porque estaban agradecidas. ¿Cómo no? ¿Usted cree que es fácil tener un demonio? No, 7 demonios tenía esta mujer. ¿Usted cree que era fácil? Me imagino que era una vida terrible, una vida de perturbación, una vida, no me quiero imaginar. Y Jesús hizo el milagro. ¿Cómo no iba a estar agradecida esta mujer? Igual que el endemoniado de Gadareno. Había una legión. 2000 demonios tenía el endemoniado de Gadareno. 2000 demonios, no un demonio. Y cuando Jesús liberó a este endemoniado, dice que él le rogó y le dijo: déjame seguirte. Déjame servirte, me has liberado, has sacado los demonios que me atormentaban día y noche. Ya me imagino la vida de este hombre, era una vida terrible. Y le dijo, le rogó, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, no le permitió. ¿Sabes qué? ¿Me quieres demostrar tu agradecimiento? ¿En verdad me quieres demostrar que estás agradecido que te liberé? Sí, Jesús. Muy bien, ve entonces a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este endemoniado fue obediente y fue a predicar. Si usted recuerda una historia, dice que los discípulos un día le dijeron a Jesús, Jesús, por ahí hay uno
que está echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos y lo paramos en seco? No, Jesús, no, déjenlo. Se cree que este uno que estaba echando fuera demonios es el ex endemoniado gadareno. Dice que se convirtió en un evangelista y echaba fuera demonios, no estaba con los 12, no era parte de los 12, pero él estaba independientemente echando fuera demonios en agradecimiento, porque él fue obediente al mandato que Cristo le dijo: ve a los tuyos, predícales cuán grandes maravillas ha hecho Cristo contigo. Perdóname, pero yo no soy predicador de María. Perdóname si te ofendes de plano. Yo no soy predicador de María. Dice, ¿cuándo nos trae un tema de María? Perdóname, pero yo no predico María. Yo predico a Jesús, a Jesús, a Jesús. A mí en ninguna parte de la Biblia me enseña que debo predicar a María, con todo respeto. Yo predico a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y solo a Cristo y nadie más. Entonces, ¿qué debemos de predicar? A Cristo. ¿Qué debo enseñar? A Cristo. Muy bien. Veamos entonces otro pasaje de la Biblia. ¿Qué predicaron y enseñaron los apóstoles? Muy bien, escuche. ¿Qué predicaron y enseñaron los apóstoles? En el libro de Hechos, ¿qué predicó Pedro? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué predicó Pedro? Aquí lo tengo en pantalla. En el libro de Hechos 2:22, se para Pedro, inmediatamente predica a Cristo. Yo no, con todo respeto, yo no veo que Pedro predicó a María. ¿Ven ustedes allí? Si ustedes me enseñan algún pasaje donde Pedro predicó a María, yo mañana predico a María. No encuentro. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que los apóstoles predicaron a María. Ni un solo, ni uno, así como lo escuchan. Ni un solo pasaje. Inmediatamente Pedro se para en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, predica a Jesús. Ahí está, Jesús. Y en primera de Pedro 4:17 dice él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Cuál será el fin? Por eso yo incansablemente le quiero tratar de predicar y enseñar que lo único que le salvará es Cristo y su evangelio. Es el adversario el que ha traído tanto engaño. Es el adversario el que ha traído tanta enseñanza torcida. Porque él sabe perfectamente que si usted abraza una doctrina torcida, una doctrina adulterada, no será salvo. Y lo dijo Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Ahora, ¿qué predicó Pablo? Los dos pilares del evangelio que fueron Pedro y Pablo. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Romanos, en su primera epístola, Romanos 1:1. ¿Qué comienza a decir Pablo en su primera epístola y en el primer versículo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así comienza Pablo su primera epístola, hablando del evangelio. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahí lo he subrayado de amarillo,
evangelio. Los dos grandes pilares del evangelio, los dos más grandes evangelistas, Pedro y Pablo, predicaron evangelio, mayormente Pablo. Pablo fue el que regó más el evangelio que Pedro. Pedro se quedó en Jerusalén, en Israel. Fue un predicador local. Algunas veces salió, pero no mucho. En cambio, Pablo es el que regó el evangelio en casi todo el mundo. Yo lo he dicho, el único continente que no visitó Pablo fue el continente americano, nuestro continente. Pero Pablo hizo 3 viajes misioneros, predicó continentes enteros. ¿Y qué predicó Pablo? Evangelio. Eso fue lo que predicó Pablo. No hay otra doctrina, querido amigo y amiga, hermano y hermana. No hay otra doctrina. Si la mentira se repite tanto y lo terminan aceptando como una verdad, ¿por qué no gritar a los 4 vientos la verdad las veces que sea necesario? El evangelio, el evangelio, el evangelio. Todos convirtámonos en predicadores. Todos convirtámonos en pregoneros del evangelio. Predicador, yo no sé predicar, comparta. Predicador, no tengo el valor para predicar, no tengo las palabras, no tengo la suficiente capacidad para predicar, comparta. Yo predico por usted. Yo predico por usted y lo he dicho incansablemente que las redes sociales son la herramienta más poderosa. Las redes sociales son la herramienta más efectiva el día de hoy para predicar el evangelio. ¿Cuántos se han reconciliado en esta página gracias a que usted compartió? ¿Cuántos se han convertido a Cristo porque usted compartió y escucharon el mensaje? Cuando usted comparte, está colaborando conmigo y formamos un gran equipo para que el evangelio corra, para que el evangelio llegue a las personas y lo acepten. Entonces, gracias a todos los que están compartiendo. Muchas gracias. ¿Qué predicó Pablo? Predicó evangelio. ¿Qué predicó Pedro? Evangelio. Ahora, ¿de dónde viene el evangelio? ¿Quién inventó el evangelio? ¿Lo inventó Martín Lutero? A mí solo me sacan una sonrisa cuando me dicen, hijo de Martín Lutero. Yo no sé si Martín Lutero escribió algún libro. Jamás he leído un libro de Martín Lutero. Si él escribió un libro, yo no lo sé. Pero yo nunca. Y yo nunca predico. ¿Cuándo ustedes me han escuchado predicar? Mire, Martín Lutero acá, Martín Lutero allá. Él solo fue un instrumento. Martín Lutero no escribió la Biblia. Martín Lutero no creó el evangelio. Él solo tradujo la Biblia. Es lo único que hizo él, traducir la Biblia. Y entonces la Biblia estuvo al alcance de muchas personas. Él no fue. Si Martín Lutero hubiera escrito la Biblia o hubiera inventado el evangelio, entonces yo diría, bueno, somos producto de Martín Lutero, diría yo. Pero él solo tradujo la Biblia a otros idiomas y la Biblia se regó y la gente conoció la verdad y dijo, wow, nos han engañado por mucho tiempo, nos han engañado, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque era prohibido leer este libro, prohibido. El que leía este libro lo ejecutaban, así como lo escuchan, lo mataban. El día de hoy nosotros le rogamos, le insistimos, lea la Biblia y no lo leen. En el pasado, la gente quería leer la Biblia y era prohibido. Los mataban, los ejecutaban, los tiraban a los leones, los quemaban vivos, los metían en ollas de aceite ardiendo por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba detrás de todo ello. Satanás sabía perfectamente que la gente, si leía la Biblia, salían del engaño, salían del error y conocían la verdad al leer la Biblia. Por eso Satanás por años prohibió la lectura.
prohibió que se leyera la Biblia porque sabía perfectamente que al momento que la gente la lee, se le abrirían los ojos, se caerían las escamas y se darían cuenta del engaño, del gran error en que los tenían. Ahora, como esto ya no se puede detener, ahora, como la Biblia todo mundo la lee y está al alcance de todo mundo, desde su celular usted puede descargar la Biblia, de su computadora, de su tablet. Es imposible el día de hoy detener la lectura de la Biblia. Ahora, ¿qué hacen? Ahora la tuercen. Ahora la tergiversan. Al principio era prohibido leerla. Ahora que ya se lee, ahora la tuercen a su conveniencia. Ahora la tergiversan. Ahora la adulteran. Quieren que usted vea algo que no está. Y yo digo, ¿cómo es posible que dicen que ahí está cuando yo no veo nada? Quieren que a fuerzas usted crea algo que no está ahí, que no está escrito. Por eso Juan cierra el Apocalipsis diciendo: nadie puede añadir y nadie puede quitar. El que añade y el que quita será borrado del libro de la vida. Y todas las catástrofes, todas las terribles consecuencias que se narra en el libro de Apocalipsis vendrán sobre esa persona que le quite a la Biblia y que le añada. Usted no puede añadirle ni quitarle, la Biblia está perfecta. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio. No necesitamos más. El Evangelio, yo digo, tan difícil es creer o tan difícil es comprender. Necesitamos ir al original griego, necesitamos ir al original arameo, necesitamos ir al original hebreo para que usted entienda el Evangelio. ¿Verdad que no? Abrace el Evangelio, acepte a Cristo y estuvo. Arrepiéntase de su pecado, reconozca que ha pecado, reconozca que ha hecho lo malo, arrepiéntase y estuvo. No es tan complicado. No sé por qué lo hacen tan complicado, lo hacen tan difícil cuando Cristo lo dejó sencillo. Arrepentidos y creed en el Evangelio, es todo. Y que el Espíritu Santo lo guíe. Que el Espíritu Santo haga la transformación que tenga que hacer. Que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Él es el que culmina la obra. Nosotros le sembramos la semilla del Evangelio, el arrepentimiento, y el Espíritu Santo hará el cambio. Usted tiene vicios, tiene adicciones. Deje que el Espíritu Santo le cambie. Deje que el Espíritu Santo transforme su vida, pero usted tome la iniciativa. Como un hermano que siempre me escribe: hermano, ore por mí, tengo un vicio. Hermano, ore por mí, tengo un vicio. Parece que Dios no me oye. Un momento, le dije, ¿cómo es que Dios no te oye? Tú también tienes que poner de tu parte y dejar el vicio. Tú también tienes que poner de tu parte y alejarte del vicio, alejarte de aquello que te hace caer. Vuelvo y repito, es que Dios no hizo robots. Usted también tiene que poner de su parte. Es que algunos quieren, que Dios me saque este vicio, pero yo sin hacer nada. O sea, la gente agarra una cerveza y ellos quieren que de manera milagrosa, ¡bum!, desaparezca la cerveza. No, eso no va a pasar. Nunca va a pasar eso. Usted dice no y no. Hoy no voy a tomar y no voy a tomar. Y punto. Hoy no me acerco a ninguna cantina. Me llaman mis amigos, no les contesto el teléfono. Es más, apago el teléfono y no. Usted también tiene que hacer de su parte. Muchos de ustedes quieren que Dios todo lo haga. No, usted también tiene que poner de su parte. Tiene una amante, abandónela. Borre el teléfono, bloquéela para que ya no entre la llamada. Usted también tiene que hacer su parte para dejar el pecado. No todo lo tiene que hacer Dios. Entonces, culmino. ¿De dónde viene el Evangelio? El Evangelio no viene de Roma. El Evangelio viene del cielo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía
el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde estaba el Evangelio? En el cielo. ¿De dónde viene el Evangelio? Del cielo. Ahí está. Se lo comprobé con la Biblia. Apocalipsis 14:6. El Evangelio no lo inventó nadie. El Evangelio no fue idea de hombre. El Evangelio no fue idea de ninguna religión. El Evangelio vino del cielo para ser predicado. Por eso nosotros estamos predicando. Por eso nosotros predicamos. Porque para eso es el Evangelio. El Evangelio no es para guardarlo. El Evangelio no es para tenerlo en cuatro paredes. El Evangelio es para predicarlo, anunciarlo, que se vaya. Así fue el diseño del Evangelio. Y Cristo deja una gran comisión. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Por tanto les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para eso es el Evangelio, para ser anunciado, predicado. Así fue diseñado el Evangelio. Por eso nosotros no nos quedamos callados. Ahora le pregunto, ¿su líder religioso está predicando? ¿La doctrina en que usted está le están diciendo que predique, que anuncie o no? ¿O solo lo tienen entretenido? Solo lo están entreteniendo ahí para que usted no se vaya de la iglesia. No, no, no. El Evangelio es para predicarlo. El Evangelio es para anunciarlo. Sin Jesús no hay salvación. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto grábeselo bien. Y en ningún otro o otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, ¿cómo me interpreta usted, amigo que me está viendo, que me está contradiciendo? Interpréteme Hechos 4:12. Interpréteme. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero como repito y digo, el engaño se repite tantas y tantas y tantas veces y la gente termina aceptándolo como una verdad. Le cuento algo rápido. Cuando yo estuve en la escuela primaria, nuestro maestro nos enseñó que el himno nacional de Guatemala es el himno más bello del mundo. Y yo crecí con eso. Diego estaba convencido que el himno nacional de Guatemala era el himno más bello del mundo. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, porque yo era fanático del fútbol, y cuando vi un partido entre México y Francia, y decía el narrador: vamos a escuchar la Marsella, el himno más bello del mundo. Y yo dije, un momento, ¿cómo que la Marsella, el himno más bello del mundo? El himno de Guatemala es el más bello del mundo, no la Marsella. Y luego escucho y dice el narrador mexicano: vamos a escuchar el himno nacional de México, el himno más bello del mundo. Y yo dije, a ver. ¿Cómo que el de México es el más bello del mundo? Si el de Guatemala es el más bello del mundo. Y llegué a entender
que todos habíamos sido engañados. A ciencia cierta no se sabe quién es el himno nacional más bello del mundo, pero a todos nos enseñaron que nuestro himno es el más bello del mundo. Y cuando yo me llevé la gran sorpresa que el salvadoreño dice lo mismo, el hondureño dice lo mismo, el colombiano dice lo mismo, el argentino dice lo mismo. Todos dicen lo mismo, que el himno nacional de su país es el más bello. Así entonces es el engaño de la religión. Le dicen tanto y le dicen tanto que esta es la verdad, que somos la única verdad, que esta es la iglesia que Cristo fundó, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo repiten y la gente termina aceptándolo como una verdad. Ay, Dios mío, yo no terminaría el día de hoy para contarle todo lo que dice la Biblia. Muy bien, solo hay un mediador, grábelo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un mediador, no hay nadie más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si le dijeron que hay otra mediadora, le mintieron, le engañaron. Si le dijeron que hay alguien más aparte de Cristo, le mintieron. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, dígame, ¿qué va a hacer? ¿Quiere creer en la verdad o quiere seguir creyendo en el engaño? ¿Quiere creer en la verdad o quiere seguir creyendo en la mentira? Yo ya cumplí. Termino con este versículo. ¿Cuál es la meta final? La meta final por sobre todas las cosas es esto. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es. Esto es el fin de todo. El propósito por sobre todas las cosas es alcanzar salvación de vuestras almas. Eso es. Eso es el objetivo final. Alcanzar salvación y vida eterna. ¿Sabe usted por qué muchos líderes religiosos no le predican la verdad? Porque a ellos no les interesa su salvación. Les importa poco su salvación. Lo único que les interesa es tenerlos allí. Por eso un buen discípulo de Cristo debe de predicar la verdad, porque hay un objetivo detrás de todo. ¿Y cuál es el objetivo final? La salvación. Quítese de su cabeza esa idea endemoniada. El diezmo está buscando, la ofrenda. No sea ridículo, por favor. No sea ridículo. Aquí el único objetivo es salvación. Salvación. Este es el objetivo final, que todos alcancemos salvación. Pero líderes religiosos, entidades religiosas, les interesa un reverendo pepino su salvación. Porque si de verdad les interesara su salvación, le predicarían la verdad. Le predicarían del pecado, que no está bien hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Si Dios dice en su palabra no lo hagas, es porque no lo hagas y punto. Pero vuelvo y repito, ¿por qué muchos no predican la verdad? Porque no les interesa su salvación. Por eso usted mira predicadores famosos, pastores famosísimos, nunca predican el pecado. Nunca los mira usted predicar el pecado, reprender el pecado, porque no les interesa la salvación de la gente. Lo único que les interesa es estar cómodamente bien, que la gente no se vaya de la iglesia, que la gente esté ahí siempre, y por eso no predican del pecado, no reprenden el pecado, porque les interesa un pepino su salvación. Cantantes famosos, grupos famosos,
No les interesa. Lo único que quieren es vender su producto. Es lo único que les interesa. Que usted consuma su producto, que vaya a iTunes, que vaya a Amazon, que vaya a Spotify y compre la música. Es lo único que les interesa. Les importa un reverendo pepino su salvación. Pero como eso está profetizado, no me extraña ni me maravilla. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre ministramos, no en tu nombre cantamos. Apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca te interesó las almas. Nunca te interesó la salvación de las vidas. Porque si te hubiera interesado, hubieras predicado incansablemente. Ya lo he dicho. Mi corazón se llena de tristeza al ver tantos cristianos que tienen miles de seguidores y no aprovechan sus redes sociales. Tienen cantidad de seguidores y no le sacan el jugo, el provecho a sus páginas. Cuando ellos hacen sus en vivos, no se conectan 200. Yo apenas tengo 200. Con ellos se conectan 800, se conectan 1000, se conectan 2000. Hacen un en vivo cada mes. Y ese en vivo es solo para saludar o para estar mostrando qué están comiendo. A la gente no les interesa ver qué estás comiendo. La gente no les interesa ver qué estás consumiendo. La gente quiere escuchar palabra de Dios. La gente quiere escuchar verdades eternas. La gente quiere escuchar el genuino evangelio. Pero ¿sabe usted por qué estas personas no predican en sus páginas teniendo miles de seguidores? Porque no les interesa. No les interesa. Les importa un pepino la salvación de la gente. No les importa. Pero aquellas personas que estamos interesados en predicar, así nos ven poquitos. Yo apenas tengo 33,000 seguidores. Mire, poquito voy, poquito, pero lo poquito. Dice la Biblia: sé poco en lo fiel, sobre mucho te pondré. Entonces en lo poquito seamos fieles, sigamos predicando y a su tiempo debido Dios traerá la cosecha. Espero que esta exposición le haya bendecido. Espero que esta exposición haya sido de bendición para usted. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo. ¿Quién tiene la verdad? Únicamente Jesús. Él es. Esto fue nuestra exposición el día de hoy. ¿Quién tiene la verdad y cómo puedo ser salvo? Ya le expuse. Creo que fui claro. Yo creo que se entendió el mensaje. Allá usted lo cree o no lo cree. Quiero hacer la oración de fe. Si le han mentido, si le han engañado, posiblemente no es culpa de usted. Posiblemente. Pero hoy que escuchó la verdad y quiere seguir en el engaño, ahí sí ya es su culpa. Si usted no había escuchado la verdad, no le habían expuesto versículo con versículo como lo hice el día de hoy, tiene razón. Pero hoy que escuchó la verdad y usted quiere seguir en el engaño, ahora sí ya es su culpa. Ya no puede decir: es que yo no lo sabía. Ahora ya le expuse, ya le enseñé. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Cristo? ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Jesús? Ya lo expuse. Solo en Cristo hay salvación. ¿No le gustaría el día de hoy? Predicador, yo quiero aceptar a Cristo. Predicador, hoy quiero abrazar la fe en Jesús. Había yo creído en alguien más, pero ahora quiero creer en Jesús. Si usted quiere tomar esa decisión, solo dígame amén y hacemos la oración de fe. Predicador, yo nunca he invocado a Jesús. Me enseñaron otra cosa. Toda mi vida me han enseñado otra cosa, pero no me habían enseñado al que debo de invocar es a Jesús. Al que debo de invocar es a Cristo el Redentor y a nadie más. Si hoy quisiera tomar la decisión, o usted que me está viendo se ha apartado, se ha alejado de Dios, pero hoy quisiera reconciliarse. Usted dice: yo ya conocía a Dios, ya había invocado a Cristo, pero me ganó la debilidad, me ganaron los vicios, me ganaron las adicciones.
y me he alejado y hoy me quiero reconciliar, pues hoy hagamos entonces una oración de fe. Si usted quiere tomar la decisión, solo repita conmigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te pido que me laves con tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Escríbame en privado, por favor, para saber. Compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día y busque una iglesia cristiana evangélica que le enseñen la sana doctrina, donde le enseñen que vamos a llegar a Dios únicamente a través de Cristo y de nadie más. Que sea bautizado e instruido. Que Dios le bendiga.